Inícialo, Pau. Él es Marc y este será su primer cortometraje como director. Hola, somos un grupo de amigos Y familiares. de Badalona. ¡Qué bonito es Badalona! Hoy, hace 15 años, ¿O no? se inició el Festival de Cortos Metrópolis en 48 horas del Hospitalet. ¿Quién recorda Hospitalet? Como cada año, participaremos. Se podría decir que ya somos old school. No es verdad. Han participado 2 veces y sin llegar a ser proyectados en la gran pantalla. Esta vez sí, después de ser actor secundario, guionista, productor y cámara, me toca ser el director. Y obviamente por méritos propios. 1, 2, 3, piedra, papel, tijeras. 1, 2, 3, ya. Ya tenemos las premisas. Ahora solo falta hablar con los compañeros de equipo para que me cuenten sus anteriores experiencias. ¿Qué me puedes explicar de tu experiencia al grabar el corto para Metrópolis del Hospitalet? Una experiencia genial. Grabar el cortopantallas fue muy divertido. Nos lo pasamos en grande, grabando un día entero por Hospitalet. Grabamos y volvimos a grabar a Alejandro perdido en la ciudad. Fue una decepción. Solo que pasara nuestro corto en el cine, ya era feliz. No lo proyectaron, ¿verdad? Ni lo seleccionaron. ¿Por qué crees? Pues no lo sé. Cumplíamos las premisas. Es un corto dinámico con buena música. Se han hecho versiones de nuestro corto. Tiene una buena recepción en YouTube. Incluso participó en el Festival de Badalona. Eso no es del todo cierto. Fue la versión extendida y mejorada llamada Dame agua y te daré flores, Pantallas 2.0, la que participó en el festival. Algunos dicen que fue por culpa del sonido. O por la edición. Eso ya no es cosa mía. Ya. ¿Algún consejo? Reúne un buen equipo, pensad un buen guión y sobre todo, introduce una voz en off. ¡Hecho! Eso siempre gusta. Espero que tengáis más suerte que nosotros y os proyecten en el cine. Bueno, este año no va a poder ser, pero espero que así sea. Es muy importante. Bueno, solo hablas de pantallas, pero ¿y Gibson? ¿Gibson? ¿Quién es Gibson? Gibson es un espíritu originario de Egipto. Se invoca al realizar una estrella con tiza, es decir, Gibson. 5 velas y pronunciar las palabras Clatu, Barada, Nicto, Gibson, Invocatio. Alejandro quiso probar si realmente era cierto. Perfecto, Carolina. Pero esto, ¿por qué no lo decís en el corto? ¿Qué pasó? Pues la verdad, no lo sé. Los guionistas lo obviaron. Y luego estaba ese productor, sí, Ricard. Sí, es un tipo raro, extraño. No soy extraño, sencillamente no soy normal. Nunca creyó en mi proyecto. Hacer un corto de terror es muy difícil. Estaba todo el día. No hay tiempo, que los miércoles son los nuevos viernes. Y no nos va a dar tiempo. Yo, la verdad, no sé si trabajaré otra vez con él. ¿Seguro? No para de decir, nos tienen que proyectar en el cine, nos tienen que proyectar este año. Vaya tío, es un pesado. Pues voy a decir una cosa, mi corto ha salido por la tele. ¿Y qué me dices de Alejandro? Actor, director de pantallas y protagonista de Gibson. Pues Alejandro es un gran actor, la verdad. El mejor protagonista que hemos tenido. ¿Me podrías dar su número? Es que se me han borrado los contactos. Pues la verdad, desde Gibson que no sé nada de él. Son hermanos. Toma, prueba con este número. ¿Hola? ¿Alejandro? ¿Esa no es la mano de Gibson? ¡Alejandro! Bueno, pues parece ser que con Alejandro no se cuenta. Bueno, antes de empezar, equipo financiero, ¿cómo vamos? Ya lo tenemos todo. Podemos empezar. Menos la pasta. ¿De dónde sale esa voz? ¿Qué voz? Bueno, equipo, tenemos prisa y las premisas. Sabemos lo que no tenemos que hacer y lo que deberíamos mejorar. Vale, tenemos 10 minutos para presentarlo. ¿Lo dejamos para el año que viene? El año que viene me toca a mí, a mí. Marc, ayúdame.